Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los seguros de gastos médicos mayores en México. La verdad es que son tan caros que muy poca gente los puede adquirir. Muchos disfrutan de un seguro de gastos médicos con un beneficio en su trabajo. Les dicen, tienes un plan de seguro de gastos médicos mayores, o dependiendo a veces de la jerarquía que tengas dentro de la estructura organizacional, etcétera. Pero de manera particular o de manera individual son muy caros estos seguros. Y creo que todo esto afecta a los niveles de salud de nuestro país. Liliana. Sí, Eduardo, tienes toda la razón, y tocas un tema fundamental que creo que hace una gran diferencia, ¿no? Es, a ver, el seguro de gastos médicos te lo dan en tu trabajo, ¿no? Como parte de una prestación. Ah, bueno, pues estás del otro lado, ¿no? O sea, no estás hasta el otro lado hasta el día que te dicen que ya te vas para afuera. Totalmente, ¿no? Pero bueno, digamos que durante el tiempo que lo tienes, lo gozas, lo disfrutas. En muchas ocasiones también puedes incluir a veces no lo quieres gozar, no lo quieres gozar ni disfrutar. Gozas de esa tranquilidad, digamos, que lo tienes tú, y en algunas ocasiones incluso también puedes incluir a ciertas personas de tu familia, ¿no? Pero la diferencia, como tú lo estás diciendo, la más importante es para todas aquellas personas que no tienen un seguro de gastos médicos incluido, ¿no? Como una prestación laboral. Y ahí es donde el contratar o no contratar, pues claro que es una decisión muy importante, y una de los factores, lo acabas de mencionar tú, ¿no? Esta razón de por qué sí y por qué no, es cuánto te cuesta un seguro de gastos médicos, ¿no? De entrada, pues los seguros son bastante caros. Hay que decir que también depende de la edad. Evidentemente, pues entre más vas creciendo y te vas haciendo adulto, pues se vuelve una carga cada vez mayor, ¿no? Al punto en que, bueno, pues hay mucha gente que está evidentemente retirada, que ya no tiene estos ingresos que tenía en sus 40, 50 y 60, pero por el otro lado ya el costo del seguro no podría estar, estoy diciendo una cifra, no podría estar en Yo tengo un amigo 100,000 pesos, llegó, ¿no?, a esa situación, un amigo mío. Era tan caro ya el seguro que dijo, me conviene más morirme. Digo, Eduardo, sí, tienes toda la razón. O sea, son decisiones que mucha gente eventualmente tiene que tomar, ¿no? Ahora, vamos más allá de eso. Bueno, y otra cosa que también es importante decir, que ahí también las personas que sí quieren, pues ahí pueden ir jugando más o menos, digo, siempre es un costo adicional, con, por ejemplo, pues la cobertura, el deducible, el tipo de hospitales a los cuales pueden acceder, y bueno, pues ahí hay una especie, digamos, de maniobra que podemos tener las personas al momento de elegirlo, si es que esa es la decisión, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más a hablar sobre los datos en el agregado. Tenemos que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros muestra que en el 2021 solo el 9% de los mexicanos contaba con un seguro de gastos médicos, ¿no? Por lo que, bueno, o sea, no podemos decir que una parte importante de la población está en riesgo, digamos, porque evidentemente hay que mencionar, pues, que claro que tenemos los servicios públicos, pero si nosotros comparamos esta cifra, por ejemplo, con otros países, pues sí, o sea, la cifra de personas cubiertas por seguros de gastos médicos en México, tenemos que decirlo, es baja. Pero a pesar de que ese porcentaje de mexicanos asegurados es bajo, es muy interesante darnos cuenta que durante la última década el número de personas aseguradas en México subió el 60%. Ahora, también ¿Cómo explicas eso? Pues mira, Eduardo, fueron 10 años, tengo los datos más recientes que sí tienen que ver con la pandemia. No tengo una explicación para esos otros años, pero evidentemente los últimos años, la pandemia, pues nos generó a todas y a todos esta incertidumbre sobre, pues me podría morir casi que en cualquier momento, ¿no? Evidentemente ahora estamos en una etapa distinta, llegaron las vacunas, ¿no? Pero sí hubo como esta, digamos, momento en el que, y aquí les voy a dar los datos, en los que sobre todo
personas entre 30 y 45 años de edad fueron quienes más contrataron seguros, no nada más seguros de gastos médicos, sino también seguros de vida, ¿no? ¿Los contrataron ellos o se los contrataron en su lugar de trabajo? Fíjate que no viene así el dato como para saber si fue una contratación personal o una contratación corporativa, porque también tienes toda la razón, hace toda la diferencia, ¿no, Eduardo? Pero sí es cierto que, bueno, pues esa cifra aumentó. Y otra cifra también que es importante es que ya actualmente, o por lo menos conforme a las cifras más recientes, el número como de asegurados entre hombres y mujeres ya se ha ido igualando, ¿no? Entonces, ahora solo para tener este comparativo, hablemos rápido de los datos de Estados Unidos, ¿no? En el 2010, por ejemplo, el 31% de la población entre 15 y 25 años no estaba asegurada, ¿no? Estamos hablando del 31%. Y este monto disminuye a cerca de 15% en el 2021. Entonces, esto es qué pasó, ¿no? En esta también década en Estados Unidos. Y en gran parte lo que se dice es que esa disminución se dio gracias a la promulgación en 2010 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que también se conoce como Obamacare. Entre muchas otras cosas, esa ley obligaba a las aseguradoras a cubrir digamos, como el servicio también para los hijos de las personas que estaban aseguradas que fueran menores de 26 años de edad. Y además eliminó la cláusula de preestablecidos, que si traes una enfermedad no te lo cubren en México, allá lo prohibieron y te lo tienen que cubrir. Sí, Hugo. Ahora, no hay que olvidar también, Liliana, que la entrada de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, desde que ya era presidente electo, empezaron a eliminar los seguros de gastos médicos mayores, que tenía prácticamente el 30% de la estructura burocrática. Yo creo que aquí esta parte fue también esta eliminación y contratación, y se mezcla un poco con la entrada también de la pandemia. Entonces ahí no se sabe exactamente cómo impactó, pero los seguros de gastos médicos mayores en toda la parte del 30% de la estructura fueron eliminados del gobierno federal. Y vaya... Era una clase dorada. Sí, por supuesto. Eras funcionario y te dan un seguro que la mayoría de los mexicanos en su vida podrían aspirar a tener. Así es, ¿no? Y además teniendo los servicios de salud del gobierno, ¿no? Digamos, ISSSTE y demás, o sea, tenían contratos de seguro de gastos médicos mayores. Claro. En relación a ese comentario, Hugo, que me parece muy atinado, a mí siempre me pareció, o sea, dado que eran pues, todos los funcionarios, por lo menos del gobierno federal, quienes los tenían, que antes de eliminar ese seguro, porque evidentemente pues había contratos colectivos gigantescos, ¿no? Donde evidentemente pues tampoco era tan caro asegurar de manera individual por ese contrato gigante colectivo, sí me pareció que se le debió haber dado la opción al funcionario de pagar su seguro en como contrato colectivo, porque como dice Eduardo, o sea, una vez que quedas fuera del seguro, si hubieras tenido cualquier tipo de padecimiento como cáncer o muchos otros, ¿qué aseguradora a ti te va a tomar? O personas que tenían a sus padres o madres de la tercera edad ahí asegurados. Se cancela y esa gente, sin ninguna opción, no digo que o sea, para mí el problema es que no le dio a la gente la opción de pagar ese seguro y se les quitó de tajo, ¿no? Pues sí, pero era una clase dorada, la verdad. Pero ellos también tenían la opción de pagar o no pagar. Ya pasó, Liliana, ya pasó. Ramsés. Bueno, una recomendación por todos los que tienen un seguro de gastos médicos mayores. Después de los 90 días se te cancela y pierdes toda la antigüedad. Yo creo que ahí hay un problema que se tiene que ir revisando en los seguros de gastos médicos mayores, porque la realidad es que muchos ahorita no van a poder seguir pagando los seguros de gastos médicos mayores, y el problema es que tú tienes que esperar un cierto tiempo de que estás pagando, de que ciertos servicios de enfermedades pueden ser aplicados. Creo que hoy deberían de revisarse y los diputados deberían estar revisando si alguien tiene la oportunidad de pagar un seguro de gastos médicos mayores, que los tiempos de esperar alguna enfermedad se recorten, porque hoy las enfermedades ya cambiaron y son más complicadas hoy en día, como el COVID-19. Álvaro. A ver, la inflación médica en México ronda el 15%. Para los que nos están escuchando, tener un seguro de gastos médicos se convierte en un tema de riesgo patrimonial. Una enfermedad como neumonía te puede costar 220,000 pesos atenderla, un COVID-19
550,000 pesos. En casos de leucemia, según datos del AMIS, una cobertura puede llegar a 14 millones de pesos. Yo entiendo que mejor que nadie, porque lo sufro y lo pago para mi familia, que pagar un seguro es un esfuerzo, pero la inflación médica es una realidad y todos los días cuesta más dinero tratarte. Entonces, si puedes, trata de tener un seguro, aunque sea pequeño, como dice Liliana, con un deducible alto, ahí le buscas, pero tener por lo menos una red contra el riesgo de salud que nadie la tiene comprada. Ojalá todo el mundo pudiera estar pagándolo, pero la realidad es que son muy pocos. Liliana, para concluir. Son muy pocos y bueno, la contraparte de esto son los servicios públicos que desafortunadamente pues, están muy lejos de tener una mejor calidad y mucho menos calidad de países escandinavos. Entonces, pues las personas que tienen su seguro hacen todo por mantenerlo, ¿no? Pero ya viene el seguro como en los países escandinavos. No pierdas la fe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.